de Fernando en Dolores. Graciela. Y ahí está Matías Rezano. Matías, dale. Sí, a ver, se están retirando justamente del recinto judicial Graciela y Silvino, los papás de Fernando, en compañía de Fernando Burlando. A ver, le estamos pidiendo que se acerquen, no lo van a hacer, se van a retirar del lugar. Contarles que, como bueno, la imagen ya lo está demostrando, terminó la audiencia. Las imágenes que se estaban peritando de los teléfonos celulares de los acusados van a continuar esa tarea desarrollándose mañana. No se completó hoy. Y mañana, lo que nos decía Fernando Burlando, la audiencia va a ser mucho más corta. Hay que justamente recordar que a las 7:30 de hoy ingresaron los acusados y que comenzó a las 10:45 la audiencia. Bueno, mañana continuará con dicho registro y después van a prestar testimonio diferentes especialistas en criminología que intervinieron en diferentes peritajes que tienen que ver con la investigación judicial. Yo, perdón que no estoy mirando a cámara, sino que estoy mirando los movimientos de los padres. Contarle en cuanto a estos especialistas, uno de ellos examinó los pies de los acusados y también las zapatillas. Por lo tanto, lo que brinden mañana va a ser también fundamental y se va a sumar a la información brindada por hoy en esta semana técnica del proceso judicial, que será clave para legitimar los testimonios de la semana anterior. Matías, Tomei tiene una relación distante con los medios de comunicación. ¿Pudo hablar hoy con ustedes? Muy. No, la respuesta de él siempre fue gracias a cada una de las preguntas, que obviamente llegó acompañado por la hermana de Ciro y Luciano Pertossi, Emilia Pertossi, que también es asistente de Tomei, que forma parte de la defensa. Pero no, y ni tampoco, y te digo, por esta vereda lo vimos pasar al papá de Ciro y Luciano Pertossi, y por la esquina de Belgrano y Rico lo vimos al papá de Máximo Thompson. Si los familiares están rondando por justamente establecimiento judicial, pero tratan de hacerlo en forma sigilosa para no ser captados por los medios. Mati, te hago una pregunta. Pablo Sigliuti hoy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Felicitarte primero por la cobertura. Pero una pregunta que me surge. Los padres de los acusados, entre sí, cuando entran o cuando salen de las audiencias, ¿salen juntos, entran juntos, se hablan entre ellos? ¿Qué relación se puede notar entre los padres de los acusados allí en Dolores? Yo te cuento la secuencia y la circunstancia que vi cuando se produjo el cuarto intermedio alrededor de las 14 horas. El papá de Pertossi caminando por Belgrano, por esta calle en la cual estamos situados y te estamos mostrando nosotros, en sentido hacia Rico, es decir, a espaldas de cámara, y al papá de Thompson en la otra esquina, caminando hacia el sentido opuesto. Por lo tanto, no sé si fue una maniobra justamente para distraer a los medios e irse por separados, o estamos hablando de que no conviven en este proceso judicial. Y te cuento, mirá, ahí se están retirando los acusados. Se retiran los acusados en la unidad de traslado que justamente los llevará hacia la unidad penal número 6. Recién, lo vieron salir ustedes, se retiran. La unidad de apoyo es la que vemos nosotros en imagen. La primera unidad es la que se retiran los 8 acusados. Esto justamente comprueba que la audiencia ha terminado, que mañana continuará y que dijo Fernando Burlando será mucho más corta que la que tuvo lugar hoy, con los testimonios de los especialistas en criminalística que yo hacía referencia anteriormente y que continuarán con los peritajes de los teléfonos celulares. Pablo, vos recién te preguntabas por los padres, ¿no? Es una incógnita para nosotros cómo están atravesando el proceso. Algunos van a ser citados a declarar la semana que viene, entre el 16 y el 18. El 18 día clave, porque el 18 se van a presentar Guarino y Milanesi. Sí, Mati, te escucho perfecto. Perdón que te interrumpa, pero tocaste un tema que entre tanta información omití expresar, que es que el 18 de enero, justamente el 18 de enero, van a brindar testimonio los padres de los acusados. El 18 de enero. ¿Por qué recalco esto? Porque se cumple el tercer aniversario del brutal asesinato. Vaya paradoja. Y también ese mismo día van a presentar la defensa autoridades médicas. ¿Cuál será la misión? Comprobar que fue fallida las prácticas de RCP. Es decir, otra vez la defensa va por esa estrategia para apuntar y justamente apuntar los cañones, hablando vulgarmente, hacia la joven que intentó rescatar
con vida a Fernando Báez Sosa. Esa es nuevamente la estrategia que va a focalizar el 18 de enero. El 18 de enero finalmente Mirá la paradoja, ¿no? Se presenta el informe que ustedes vieron en Crónica hace una semana. El 18 de enero es la fecha donde se va a presentar ese informe, Matías. Refutado por varios médicos, Mati, incluso por los médicos que asistieron aquí al programa de Crónica, que nos explicaron en vivo cómo se realizaba una maniobra de RCP, cuáles eran los riesgos de generar o de realizar este tipo de maniobras de resucitación. Y lo que comentaba hoy la médica que asistió a Fernando cuando llega en la ambulancia, es que es muy raro, o por lo menos en sus años de carrera jamás vio una muerte producida por este tipo de maniobras, por este tipo de procedimientos. Lo mismo dijo Duarte y ambos por lo bajo desligaron que una práctica fallida de RCP lleve a la muerte. Así que es lo que dijo Fernando Burlando, dijo, va a ser el día en el que me voy a reír por primera vez en el proceso judicial. Esto lo dijo Fernando Burlando hace instantes respecto a esta jornada del 18 de enero, cuando la defensa con médicos intente comprobar que la práctica fallida de RCP fue el desencadenante de muerte de Fernando Báez Sosa. Jorge. No, es que no solamente se va a buscar esto, sino lo que van a preguntar, que hoy no lo supo decir el médico. ¿Qué fue lo que causó? ¿Qué patada causó la muerte de Fernando? No lo supieron, no lo saben. Y si no lo saben, vos no podés echar la culpa de un asesinato a alguien sin saber. Pero Dijo la que autopsia... era multicausal. Claro, sí, múltiples golpes. claro, por eso. Entonces, múltiples golpes, múltiples personas. Claro. Sí. No hay ningún médico, Rochi, que diga, la zapatilla de Thompson fue el que provocó la muerte. No. Como no ¿Sabés sabe, lo que le va a decir Tomei? Si hubo múltiples golpes, ¿cómo sabe usted qué golpe fue? ¿Cómo sabe que el otro fue? Sí, claro, ¿qué golpe produce la muerte? Todos. No, bueno, no. Todos juntos. Uno lleva al otro, pero hay uno que te mata, Roche. Si no, los cuatro a la vez tiene que patearlo. ¿Cómo sabés vos que un golpe fue menos leve que el otro? Claro. Ese es el tema. Y además, cuando hacen la autopsia, una de las cosas que no aparece en la autopsia es la profundidad y la gravedad de cada golpe. Que eso se puede hacer en el momento nada más, según la lesión y la profundidad de la lesión que tenga en la persona. Bueno, eso no se hizo en ese momento y no se va a poder hacer nunca más. Entonces, eso es lo que van a presentar el 18 y... Marco. Sí, dale, Mati, te escuchamos. Regresando a la escena, a ese día que nos marcó a todos, a ver lo que dice Fernando Burlando, una frase que me quedó grabada en su último testimonio. Cada patada fue un disparo. Cada patada fue un disparo. Claro. Y también recalcar, y antes de moverme porque veo que hay movimiento en la otra esquina, recalcar lo que decía Fernando Burlando, de que cuando le estaban terminando de realizar los últimos puntapiés, ya Fernando Báez Sosa Fernando Burlando estaba muerto. Lo cual también... lo que dijo la doctora de la ambulancia, la doctora Giribaldi, de que 507 ya cuando llegó ya estaba muerto, él sospecha que la data de muerte es unos minutos antes. Ahora, volviendo a lo de los padres de los acusados, me quedó picando algo que me comentaban esta mañana, Mati, Pablo, que vos preguntabas acerca de eso. ¿Qué sienten o qué piensan los padres justamente de los rugbyers? Y me decían, por ejemplo, que la familia de Thompson está harta y que esperan que se termine todo este procedimiento cuanto antes porque ya no aguantan más y quieren por lo menos, conociendo la condena, adaptarse a eso y seguir con una vida prácticamente normal. Estas son palabras textuales de lo que comenta Thompson a sus seres más cercanos, a sus seres queridos. Queremos atravesar esto, que se termine de una vez por todas y una vez que conozcamos la condena, bueno, va a tal penal, ir a visitarlo y continuar con la vida aceptando lo que pasó y lo que vendrá, ¿no? Rocío, ¿serán los padres también partícipes de este... Perdón, Matías, que te interrumpa. ¿Serán los padres también partícipes de este gran pacto de silencio? Por eso hubo declaraciones apenas sucedidos los hechos y después nunca más volvieron a hablar con los medios. ¿Tendrán que ver o tendrá que ver todo esto con una estrategia judicial encabezada por el doctor Tomei y por Emilia Pertossi? Para que así Matías responde en partes. Dale, Matías. Perdón, ¿por qué respondo en parte? Porque obviamente continúan sucediéndose algunas circunstancias al finalizar la audiencia. Segurísimo. Y vos me preguntabas de Tomei. ¿Cuál es justamente la reacción de Tomei ante los medios cuando ingresa y egresa de
sale a tribunal, bueno, egresó otra vez sin brindar ningún tipo de testimonio, se fue rápido hacia la esquina de Belgrano y Martínez y justamente se retiró sin brindar testimonio acompañado de Emilia Pertos. Es que Matías Tomei ha demostrado desde el principio que los medios somos parte del problema en este juicio. Somos parte de un problema para la defensa. Ese creo que es el problema del Alarcón. No, que Tomei tiene claro que ya está condenado mediáticamente, socialmente, y que ve del otro lado a un abogado que genera el odio. Genera el odio. Acaba de decir que se va a reír de lo que va a presentar un colega. Eso no se dice. Pero no Jorge, es ético. pará, ahora, Jorge, que se ría, Jorge, yo te respeto. porque yo lo que digo Jorge, yo lo que digo que hoy dame un segundo. Jorge, yo te respeto. Pero el odio que pueda generar estos pibes es por lo que hicieron, no por lo que digan los medios de comunicación. Pero si vos constantemente estás diciendo que son los remil HDP, que son esto, que son lo otro, que son manada, que etcétera, etcétera, fíjate que están guionados los testigos. Emboscada, manada. Todos dicen lo mismo. No, pará, no podemos. Te estoy hablando te estoy hablando Pero no podemos hacer guionados. una acusación a los testigos que de buena fe se están acercando a Dolores día tras día para brindar su testimonio. Yo no estoy haciendo nada, estoy diciéndolo cómo fueron y qué dijeron. Pero dijiste que están guionados. Sí, están guionados, porque si vos repetís emboscada y manada, no son palabras que los testigos les salen porque sí. Pero yo voy más a esto. Fíjate el taxista, que seguramente después cuando termine esto va a ser denunciado por falso testimonio. Él dice ver desde el frente, y bueno, y todo el mundo, en todos los medios, el taxista. Sin embargo, Tomei demostró que no pudo ver nada porque tenía un coche gris adelante. Entonces, ¿qué hizo el taxista? Corrió del lugar el cuerpo. Cuando llegue el momento, va a tener que aclarar eso. Mati, dale. Sí, a ver, hablando de las expresiones de Fernando Burlando, y me sumo a que el odio justamente se desencadenó de la parte que hoy desempeña el rol de acusados en esta causa. Claro. Lo que dijo el doctor Burlando en una de las declaraciones tantas que hizo en esta jornada fue le hicieron un culto a la muerte. Con esto que ustedes estábamos hablando de todo lo que hicieron posteriormente a la golpiza fatal y brutal que le propinaron a Fernando Báez Sosa. Reírse, le llené la boca a patadas, le rompí la jeta, chuparse los dedos, bueno, un montón de abrazarse, un montón de circunstancias por las cuales qué pasa, Fernando Rezano? Burlando hoy decía el culto a la muerte. ¿Sabés Sí. qué pasa, Rezano? Esas palabras no sirven para la condena, sirven para generar el odio. Yo lo entiendo lo que dice usted. Él mismo, Yo en el entiendo caso que de como abogado Artés, tendría que ser más medido. Claro, él mismo, en el caso de Artés, decía, la justicia que importa no es la mediática. Entonces vos no puedes hoy, según tu cliente, utilizar o no a la gente. Y claro que es fuerte. A mí me matan en las redes porque estoy diciendo acá que no hubo un plan. Yo no estoy diciendo que no hubo un homicidio. Y cuando me matan, utilizan palabras peores que los rugbyers y me agreden peor que los rugbyers y me amenazan peor que los rugbyers. No, y no estoy de acuerdo con eso. Nunca voy a estar a favor del odio. Pero por Burlando un lado... dijo que había un plan, ¿eh? Sí, Sí, claro. Mati, ahora ya te Yo dejo. pregunté acordándonos de la conversación anterior. Sí. Claro. Y dijo que hubo un plan. Pero lo que veo de positivo, en algún punto, si es que hay algo positivo en esto, es que por lo menos esta bronca que nos genera todo lo que está pasando y cómo nos interpela y la manera en la que nos interpela, por lo menos nos va a permitir dejar de naturalizar tanto odio y tanta pelea en la juventud, en la calle, no va a pasar en la vida. nada. No, sí pasa. Carlos, A mí por lo menos no va me a cambia la pasar, conciencia. No, pero Yo no va a pasar En Jesús nada. María parece yo me que siento no, culpable de parece que naturalizar. no va a pasar bueno, nada. yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que nos está viendo y que está tomando conciencia de lo que viven los jóvenes en la calle y me parece que vamos a hacer. No va a cambiar nada. Vamos a dejar de naturalizar, de naturalizar que se agarren a las trompadas en un boliche. Sos Si yo demasiado pudiese volver, optimista, sos no, si yo demasiado pudiese volver el optimista. tiempo atrás, Sí. todas las veces que salí a un boliche y vi gente peleándose y me fui para el costado porque no hice nada, me siento culpable. Veo a Fernando muerto y me siento culpable porque tal vez yo podría haber hecho para evitarlo. No va a pasar nada, Carlos. De acá en más. Ojalá que va a sí, quedar déjame todo creer que igual. sí. No va a Ojalá pasar que sí. nada. Ojalá, buenas tardes. Primero, Buenas tardes, ¿cómo le va? ojalá cambie. Yo no soy tan optimista como vos, Rochi. No, yo tampoco. ¿Sabés qué lo demuestran las situaciones? Yo siempre Lo que pasó espero lo este peor. fin de semana. Yo siempre espero lo peor. Lo que pasó este fin de semana, lo que pasó el otro Obvio. día también, que agarraron a un chico y le pegaron un botellazo a un chico y lo mataron. Es lo mismo. Pegarle una trompada con una zapatilla
zapatilla, una patada, como le pegaron a Fernando, y tirarle un botellazo, vos le tirás un botellazo a un tipo y lo matás. Y pasado mañana va a pasar otro caso, tipo Fernando. No digo que dejen de pasar. Y no vamos a olvidar de este. No digo que dejen de pasar, digo que por lo menos dejemos nosotros de ciudadanos, los ciudadanos de bien, de mirar para el costado. Porque a veces miramos para el costado. Me lo contaba recién una compañera acá mismo, que vio ayer como se estaban peleando, agarrando cuchillazos, 2 personas y ella cruzó el semáforo. Y le digo, pero no llamaste a la policía y no, me dio miedo. Bueno, y tuvimos esa charla, che, pero tendrías que haber llamado a la policía. Tratar de dejar de naturalizar y empezar a ser un poco más conscientes de lo que vemos a nuestro alrededor. Pero acá tal vez, veces, si Rochi, se hubiese llamado a la policía antes... ¿Cuántas veces uno se mete en una pelea y el que termina herido, lastimado, herido, claro, es el que intenta salvar pasó en Salto. Pasó en Salto el otro día. Se quiso separar y le pegaron un tiro, lo mataron. Rochi, a mí me pasó, Carlos, me pegaron una puñalada en Jean Lloré y Sarmiento. Y por meterme en la pelea a defender. Los 2 tipos estaban borrachos, uno me pegó un puntazo, un pelotudo el tipo que se metió en el medio de la pelea. Va a seguir pasando, chicos, van a seguir pasando peleas. Está bien, pero no subestimo el poder del debate que se da en los medios de comunicación. No, que hay que debatirlo, el debate que se da en las redes sociales, la gente enganchada con el tema, involucrándose y mismo en la cantidad de testigos que decidieron involucrarse y hacerse presentes. Y todos dicen lo mismo. Yo en el momento no puedo hacer nada. Bueno, voy a intentar hoy hacer lo mínimo para tratar de obtener justicia. Rochi, para mí la clave, ¿sabes cuál es? No es meterse, la clave es que no pase. La clave está en que no tiene que suceder. La clave está que no hay que pelear. La clave está que si vos vas a un lugar como fue Fernando, pueda salir de ese lugar y llegar a su casa y no llegó. Hay 8 chicos sentados en un banquillo porque está la imagen que lo fueron a matar. Están ahí. Le fueron a pegar. Lo que hay que evitar es eso. Yo lo que totalmente sí veo que hemos tomado conciencia es ya no hablar y estigmatizar el tema del rugby, ¿no? Eso creo que vos sos periodista deportivo. Seguro. Creo que se ha corrido un poco el eje. No, es que no tiene que ver ni con el rugby ni con el fútbol, tiene que ver con la sociedad. Cuando se pelean la gente del rugby adentro de una cancha, si llegaran a pelear, no tiene que ver con el rugby, tiene que ver con la sociedad, con la violencia que hay en la sociedad. Cuando se pelean en una tribuna, lo mismo. Cuando se pelean en un campo de juego, en un partido de fútbol, lo mismo. Carlos, en Dolores está Matías Rezano, quiere aportar algo. Matías, dale. Mati. Sí, a ver, me meto, hago una consideración que por ahí no me corresponde, pero sí, dale. Sí me suma lo que dice Rochi en cuanto al debate que se ha generado con este caso, que es muy interesante, pero estamos a años luz de evitar que sigan sucediendo estos hechos, sobre todo porque los medios no llegan a todos lados y los teléfonos tampoco, como por suerte llegaron a Lebric y que permitieron difundir y comenzar a esclarecer este brutal crimen. Que continúa la investigación o el proceso judicial en la jornada de mañana con las tareas de peritaje que quedaron pendientes de finalización, peritaje de los celulares, quedaron pendientes de finalizar en la jornada de hoy, van a continuar mañana, justamente quien va otra vez a presentarse aquí será el secretario del Ministerio Público Fiscal, Javier Pablo Laborde, que es quien encabezó el registro de las imágenes y comenzó a identificar a cada uno de los acusados. Posteriormente van a brindar testimonial quienes también estuvieron en investigación, especialistas en criminalística, principalmente quienes examinaron los pies de los acusados y las zapatillas. Y esto va a ser clave porque va a concordar o no con el informe que brindó hoy el médico forense que justamente decía que en la zona maxilar inferior izquierda presentaba lesiones compatibles a una marca de una zapatilla. Por lo tanto, mañana, Diego Duarte es el forense, mañana será otro día clave en esta semana técnica, segunda semana del proceso judicial, cuyos acusados son 8, los rugbyer identificados popularmente y mediáticamente en el marco de la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa. Bien, Matías Rezano está allí en los tribunales de Dolores. Estamos con toda la información que tiene que ver con lo que sucedió hoy, día 6. Lucas, buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió hoy y qué puede llegar a pasar mañana? ¿Cuál es la clave de mañana, Lucas? Buen día, ¿cómo andás, Stroker? Mira, hoy declararon los peritos forenses. Se recuerda que estuvimos hablando el día viernes de que hoy iba a ser un día prácticamente clave en la investigación. Se dio a conocer que Fernando no murió a las 6 de la mañana como se venía diciendo, sino que ya cuando fueron a hacerle el RCP
ya Fernando estaba sin vida. A las 5:05 de la mañana del día 18 de enero, dicen las declaraciones de hoy que ya Fernando estaba sin vida. Bien, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Uno se quiebra? ¿Hay uno que se quiebra? Lo hablábamos el otro día, se rompe el pacto de silencio. ¿Puede quebrarse uno y quién es? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Todo apunta y todos tenemos que prestar atención a Blas Sinali. De los 47 testigos presenciales del evento donde termina siendo asesinado Fernando Báez Sosa, ninguno reconoció a Blas Sinali. ¿Va a aguantar Blas Sinali un pacto de silencio donde puede condenarlo a prisión perpetua? Hay que seguir puntualmente la situación que va a pasar Blas Sinali a partir de este momento. Bien, y en los tribunales de Dolores, Matías Rezano, en vivo y en directo, ¿se puede quebrar alguno? ¿Hay alguno? ¿Hay un quiebre en todo esto? ¿Se rompe el pacto de silencio? ¿Qué se dijo hoy, Mati? A ver, también en concordancia a lo que decía Lucas, Fernando Burlando, antes de retirarse de este recinto, lo que dijo es, en relación a lo que decía la doctora Carolina Giribaldi, que fue la médica que estaba en la ambulancia que arribó al lugar, que ella decía que llegó y no presentaba signos vitales Fernando. Bueno, lo que dice Burlando es que él sospecha fuertemente que Fernando murió en el momento que le propinaban las patadas. Que cuando ya justamente le asestaron la última, ya estaba muerto. En cuanto a esta fractura del pacto de silencio, lo que se vio cuando ingresaron las cámaras al recinto minutos antes de comenzar la audiencia, se vio un rostro que llamó poderosamente la atención. Ustedes lo pueden analizar en imagen, que es el de Lucas Pertossi. Mirá, cabizbaja, incluso con el rostro que mostraba la impresión, no digo de arrepentimiento, pero sí de quebrarse anímicamente. No así los rostros de los demás, que demostraban mayor firmeza, enojo y convicción. No así como el de Lucas Pertossi, por eso esto de fracturarse el pacto de silencio. También lo que ustedes hablan de Blas Sinali, al no ser divisado por ninguno de los testigos, también comenzaría a apartarse del resto de sus compañeros de celda. Bien, Matías, allí está en Dolores todo lo que sucedió hoy. Día clave con respecto a lo técnico. Hablaron los peritos, hablaron los forenses. Y tiene que ver también con lo que contaba vos, Mati. Hablabas de los rostros. Así ingresaban el primer día de juicio. El primer día de juicio allí ingresaban de una manera así. Y acá están los nombres, tapados con barbijos. Están todos acá, los 8. Pasaron 7 días. Y hoy la imagen es esta, sin barbijo. Y cada uno de estos rostros habla por sí solo. Cada rostro habla por sí solo. ¿Qué dice Lucas cada uno de estos? Míralo, ahí lo tenés a uno, dale. Sí, fíjate este detalle. Mirá, acá está. Podemos ver la imagen que teníamos recién, porque te quiero hacer una observación de la imagen que estábamos viendo recién. Fíjate la de arriba con la de abajo. ¿Qué ves en Matías Benicheri y en Máximo Townsend? Fíjate que en la anterior foto estaban los dos con la misma camisa. Ahora, la de abajo se vuelven a ubicar los dos con la misma color de chomba. ¿Lo ves? Es lo mismo. Lo mismo y la misma estrategia de tener las manos hacia abajo. Es lo que veníamos hablando del día 1, ¿sí? ¿Qué cambió? Si vos me preguntás qué cambió, que se sacaron los barbijos. Porque después siguen manteniendo esa postura hasta vos fíjate este detalle, ¿no? De decir, bueno, lo que ustedes repetían el color de la camisa, ahora repitamos el color de la chomba. La postura que es igual, pero una cara que esto tiene que ver con una estrategia de la defensa. La idea es confundir, decís vos. Confundir, exactamente. Exactamente, la idea es confundir. Mirá, dos iguales, dos iguales, dos iguales. Solamente Comelli y Lucas Pertossi no estaban con el mismo color. Exacto, y sin embargo acá decís lo mismo. Dos iguales, dos iguales, dos iguales, uno oscuro y el otro más o menos. Pero una de las caras que marcó el día tiene que ver con esta cara, con la de Lucas Pertossi. Era lo que decía recién Matías Rezano desde allí de los tribunales. ¿Qué puede pasar? Pablo, vos decías, Sinali puede estar afuera de todo esto. Hablábamos algo la semana pasada. ¿Por qué Sinali? ¿Dónde estaba ubicado Sinali? ¿Dónde estaba ubicado
el día que sucedió todo. Bueno, Sinali era el que quizás más alejado del grupo de los 8, no hablo de los 10, del grupo de los 8 de la situación. Acá lo importante es lo que decía hace un minuto nada más. No fue reconocido Blas Sinali por ninguno de los 47 testigos en cuanto al ataque concreto a Fernando Báez Sosa. Los testigos, que son los amigos de Fernando Báez Sosa y algunos presenciales casuales, no reconocieron a Blas Sinali. Por eso comienza quizás a empezar a quebrarse este pacto de silencio. Claro, no va a querer Blas Sinali, Carlos, recibir condena a prisión perpetua o a 10 o a 15 años si él no tuvo nada que ver. Bien, Digo, Matías... nada que ver, ojo, no porque no estuvo en el lugar, sino con la patada que termina matando a Fernando. Bien, Matías Rezano, allí en los tribunales de Dolores. Esto implica que no haya sido nombrado. ¿Qué implica o qué significa para Fernando Burlando y qué para Tomei? Matías. Estamos ahí en los tribunales de Dolores. Ahí está Matías Rezano. Te voy a sumar, ese fue el lugar, sí, Lucas. Te voy a sumar una información. Hoy el letrado Améndola también declaró en la causa que es uno de los peritos. ¿Qué dijo? Si hubieran dado los mismos golpes a Fernando en la puerta de un hospital y la asistencia hubiera sido inmediata, la vida de Fernando no se hubiera salvado, ¿sí? Así que se puede hablar de que por más que haya demorado 25 minutos la ambulancia o que le hicieron un RCP mal hecho, si lo hubieran golpeado dentro de un hospital y la asistencia hubiera sido inmediata, tampoco se hubiera podido salvar la vida. Bien, así en vivo y en directo, Matías Rezano, hablábamos recién de esto, de lo que significa Blas Sinali adentro de la declaración de los testigos. Ninguno, como decía Pablo, lo mencionó ni lo señaló. ¿Qué significa esto para Burlando y qué para Tomei? Matías. Para Burlando significa que igual los 8 son responsables. Yo le preguntaba anteriormente, antes de retirarse, porque, a ver, a medida que pasan las audiencias comienza a especularse de esto que se viene hablando de la diferencia de responsabilidades. Bueno, para Burlando, y es lo que justamente la misión de la querella, es comprobar y enfatizar que todos tienen la misma responsabilidad y que todos merecen la máxima pena. Obviamente que no es la estrategia de la defensa. Para Burlando, Sinali estaba en la escena, más allá de que no fue divisado por los testigos, principalmente como agresor de Fernando Báez Sosa, pero sí tienen todavía la versión de que trataba de alejar a los amigos y de que impedirles el acceso a la cercanía a la víctima. Por eso esto que hablaba de responsabilidad igual. Para Tomei justamente es tratar de comenzar a desmenuzar diferentes responsabilidades y principalmente la estrategia de la defensa apunta a homicidio en riña, a cambiar la carátula, homicidio en riña o esto que hablaba anteriormente con Marco y con Rosario de que justamente van a presentar a autoridades médicas el 18 de enero, al cumplirse el tercer aniversario de la muerte del brutal crimen de Fernando Báez Sosa, que para justificar que la joven que estaba en la escena falló en la práctica de RCP y así responsabilizarla de la muerte del joven de 18 años. Bien, Pablo, 18 de enero, un día clave entre los tribunales de Dolores. Lo acaba de contar Matías Rezano allí, pero también va a haber una concentración en Villa Gesell, en el lugar donde mataron a Fernando Báez Sosa. ¿Qué va a suceder ese 18 de enero? Esto va a ser obviamente una especie de reunión para recordar obviamente a Fernando Báez Sosa. Viene la familia de Fernando desde Paraguay, tías, tíos y primos. Todavía no está confirmada la presencia de Graciela y de Silvino. Va a ser masiva esta marcha, este pedido de justicia por Fernando Báez Sosa en Villa Gesell el próximo 18 de enero, calculan a partir de las 5 de la tarde. Bien, Lucas, ¿por qué pasó un cuarto intermedio? ¿Qué fue lo que sucedió para que mañana
vuelvan a declarar a aquellas personas que tenían pautado declarar hoy y no lo hicieron. Sí, no, lo que va a pasar mañana es que se le va a dar más tiempo a aquellas personas que tienen que declarar, ¿sí? Hoy las personas que fueron a declararon y fue extensa, ¿sí? Esa declaración, porque dieron lujo de detalle de todo. ¿Sabes qué? Dentro de las preguntas que le hacían, le volvían a repreguntar de diferente forma la misma pregunta y le volvían a responder de la misma forma que habían hecho antes. Mañana vuelven a declarar. Es en 22, se van a hacer en 22 sesiones, digamos, en 22 días 22 diferentes. Días corridos. Exacto, corridos, en el medio hacen como una pausa. Es a la mañana, después a la tarde nuevamente, en el medio una pausa. 22 personas que van declarando por día. Se espera, hoy por ejemplo fueron menos de 22. Se espera que termine antes de fin de mes, ¿sí? Veníamos hablando que a fin de mes íbamos a conocer qué carátula le ponían a esto y si le daban perpetua o no. Bueno, lo que se espera es que antes de fin de mes ya se cierre este juicio. Bien, Matías, allí en Dolores, ¿qué fue lo que sucedió con los padres de Fernando Báez Sosa? Generalmente ellos se quedaban hasta el final, pero hoy no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ingresaron al recinto cuando comenzaba el juicio alrededor de la audiencia a las 10:45. Se quedaron en el primer tramo justamente de la misma, pero cuando comenzaron a mostrarse las imágenes de la autopsia, las pericias del cuerpo y demás, por pedido de Fernando Burlando y consejo, primero los padres querían quedarse, los retiró del recinto y los padres, esto es lo que decía Fernando Burlando, estaban más intranquilos afuera que adentro porque querían saber cuál era el desarrollo de la audiencia con las imágenes en cuestión. Posteriormente ingresaron ya en el tramo final de esta jornada y se retiraron con su representante legal hace instantes. Hablabas del 18, otro detalle a tener en cuenta, van a hablar los padres y familiares de los acusados. Por eso enfatizo el 18, paradójica jornada porque se cumple el tercer aniversario y la defensa va a presentar o va a apuntar todos los cañones para justamente con su estrategia tratar de mejorar la situación procesal de los acusados. Y también se especula que haya otra manifestación, otra marcha aquí en Dolores que se complemente a la distancia con la de Villa Gesell. Bien, Lucas, uno de los médicos en su declaración de hoy dijo: nunca vi algo igual. ¿A qué se refería? A los golpes que tenía Fernando en el cuerpo. Fueron golpes en la cabeza, pero no uno ni dos, sino que tenía más de 3 hematomas en la cabeza, además de tener otros diferentes golpes en el cuerpo. ¿Sabés qué es lo que te comentaba hace un ratito? Uno de los peritos, de los médicos, dice que nunca había visto la magnitud de las heridas que tenía Fernando en su cuerpo. Fueron dadas de forma para matarlo. Saben que lo que saltó también y lo que surgió de esta autopsia fue que Fernando intentó pararse y ejercía fuerza mientras le pegaban porque no tenía una defensa. Entonces ponían los músculos duros por los golpes que recibían. Las heridas fueron tan letales que lo mataron al instante de pegarle las patadas. Bien, y Matías, estás allí. Uno de los defensores... A ver, agregar a lo que dice Lucas. Sí, dale vos. Perdón, Carlitos, no, dale, agregar a lo que dice Lucas en cuanto a lo que decía el médico forense Diego Duarte. Es así como dice él, que nunca vio algo semejante y que habla de las 2 lesiones importantes que presentaba el cuerpo, una hemorragia masiva intracraneal y también lesiones múltiples en el tórax. Obviamente que él enfatizó ante las autoridades judiciales del Tribunal Oral Criminal número 1 como causal fundamental de muerte, la primera de las mencionadas. Pero también dijo, al mismo tiempo, que no haberse producido esa hemorragia masiva intracraneal, las lesiones múltiples en el tórax eran motivo suficiente para que Fernando perdiera la vida. Y también, por último, antes de retirarse, un detalle que me quedó grabado en esta jornada, digo con muchos detalles a tener en cuenta a futuro. Cuando le preguntaron las sensaciones de aquella experiencia, no llegó a completar justamente su respuesta porque dijo: soy padre, tengo hijos de edades similares a la de Fernando, y se quebró. Bien. No pudo continuar con su testimonio y se quebró y se retiró del lugar. Bien, pero una de las claves también, Matías, tiene que ver con la hora de muerte de Fernando Báez Sosa. El perito de parte, el perito de Tomei, el perito de la defensa de los rugbyers, presentó un escrito la semana pasada y había dicho que la muerte fue a las 6. Exacto. Y que tenía que ver con
el mal reaccionar del RCP. Exacto. Lucas, ¿por qué dijo eso el perito y por qué hoy finalmente Burlando dijo murió a las 5:07? Ese perito fue puesto por Tomei, ¿sí? Por los defensores de los rugbyers, que dijeron, la golpiza fue a las 4:40, Fernando recibió los golpes, a las 5:05 de la mañana llegó la ambulancia y a las 6 ya murió en el hospital. Bueno, ¿qué se dio a conocer hoy y qué dijo Burlando? Que a las 5:07 ya Fernando estaba sin vida. Y te voy a sumar un dato. Virginia, el día viernes, Virginia es una de las personas que le hizo RCP, que también coincide las declaraciones de hoy con lo que dijo Virginia el día viernes, que dijo, cuando le hice RCP a Fernando estaba sin pulso, no tenía sin pulso y lo que quisimos hacer fue justamente revivirlo. Burlando hoy hizo hincapié en eso y dijo, Fernando murió a las 5:07 y no a las 6, como dice la defensa Tomei. Bien, Pablo, muchas cosas van a pasar el 18 de enero allí en los tribunales de Dolores. Lo contaba recién Matías Rezano. Sin embargo, va a haber otro lugar donde se van a convocar personas para recordar a Fernando Báez Sosa. Lo que suceda en tribunales, ¿repercute de alguna manera en lo que va a suceder en Villa Gesell? Y seguramente que sí, Carlos. La reunión va a ser en Avenida 3, frente a lo que fue hasta ese día 18 de enero de 2020 el boliche Lebric. Ese boliche que quiso abrir ese mismo día a la noche y no fue autorizado, no solo por la justicia, sino por las autoridades policiales. A partir de allí, ese lugar no volvió a abrir nunca más. Enfrente de este boliche de Lebric, o lo que quedó de él, está el árbol que recuerda a Fernando Báez Sosa. A partir de las 5 de la tarde la gente se va a congregar. Llegan familiares de Fernando Báez Sosa desde el Paraguay, mucha gente de Buenos Aires y, por supuesto, de quienes están de vacaciones van a participar de esta marcha reclamando, insisto, justicia. Y vos, Matías, decía que a lo mejor el 18, por lo menos se está pensando que el 18 de enero también haya una concentración en los tribunales, en la puerta de los tribunales de Dolores, con respecto a lo que es el recuerdo de Fernando Báez Sosa. ¿Esto puede modificar algo en el tema de las declaraciones de algunos testigos o, por ejemplo, si van a convocar a más o menos testigos ese día? No, reforzar las medidas de seguridad, pero en principio está todo prácticamente programado, bien programado fecha por fecha y más sobre todo una instancia tan particular con la presentación de los familiares de los acusados y de las autoridades médicas o especialistas en medicina que van justamente a presentar la defensa para comprobar esto de la práctica de RCP. Y volviendo a la jornada triste del 18 de enero y a lo que decía Lucas en cuanto a la data de la hora de muerte, ¿por qué se dice 5:07? Porque justamente la doctora Carolina Giribaldi La Rosa especificó hoy que llegó el llamado a las 5 al hospital, diciendo que había un joven que no presentaba o que estaba inconsciente luego de sufrir una golpiza en la puerta del boliche Lebric. Tardaron 7 minutos, es lo que dice la doctora, en llegar al lugar y ya no presentaba pulso. Pero lo que dice Fernando Burlando en forma reciente, dijo, yo tengo la firme convicción de que Fernando estaba muerto cuando ya le estaban propinando las últimas patadas. Y en ese momento brutal, tiene lugar alrededor de las 4:45. Especulemos que se extendió 5 minutos más. Hay 17 minutos de diferencia entre las 4:50 y las 5:07. Por eso Burlando dice, sabemos que a las 5:07 estaba muerto y no a las 6, como dice la defensa, especulando de que justamente la ambulancia llegó tarde. Pero especulo o creo yo, tengo la sospecha de que murió antes. Bien, Pablo. Quiero contarte que el día 18 de enero va a ser la 13ª audiencia en el juicio. Y te voy a decir los nombres de las personas que van a declarar, Carlos. Héctor Eduardo Benincelli, papá de uno de los imputados. Ana María Tártara, madre de Alejo Milanesi, uno de los que ha sido absuelto, apartados de la causa. María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli. Va a declarar también Erika Edith Pisati, madre de Ayrton Violás. Mauro Rubén Pertossi, es padre de Luciano y de Ciro Pertossi. Juan Ignacio Neme Correa,
es amigo de uno de los imputados. Milagros Lemole Comoli es la novia de Guarino, del chico que fue injustamente acusado por los rugbyers. También José Aníbal Leguiza, amigo también de Blas Sinali. Y después quiero, Carlos, que analicemos el rostro y el movimiento de Blas Sinali allí en la cámara que pudo ingresar hoy, la cámara de Crónica Televisión. También declara Santino Franco Masagli, amigo también de Sinali. Él es el que habla con Sinali después de ocurrido el hecho en un grupo de WhatsApp que se llaman Los Demoledores. Para tener en cuenta. Va a declarar también 18 de enero, el mismo día, pero 3 años después de la muerte justamente de Fernando Báez Sosa. Pablo Gastón Zapata, va a hablar también Tomás Ítalo Colazo, va a hablar Guarino, justamente uno de los sobreseídos, Juan Pedro Guarino, y también va a hablar ese día, 18 de enero, casual o causalmente, Alejo Milanesi, que es otro de los sobreseídos. Bien, ahora vos dabas los nombres del 18 de enero. Matías, allí en Dolores, estaba hablando de otra situación a tener en cuenta. Reforzarán medidas de seguridad el 18 de enero. En Dolores se van a reforzar las medidas de seguridad. Matías, ¿por qué? Y en caso de que obviamente se lleve a cabo una manifestación recordando a Fernando Báez Sosa, exigiendo justicia, entonces se van a reforzar las medidas de seguridad e incluso se van a especificar los lugares por los cuales van a ingresar los familiares de los acusados y asimismo los especialistas médicos que brinda la defensa para poder reforzar su estrategia de que la práctica de RCP no fue realizada de forma correcta y que sería el desencadenante de la muerte del joven de 18 años. Bien, pero vos, Pablo, estabas hablando de una situación que se dio, teníamos las imágenes, la tenemos. Así entraban, así se sentaban y así estaban los 8 rugbyers el primer día del juicio. Día 2 de enero, lunes 2 de enero. Hoy, a una semana, así. Y hablabas de la situación que mostraba uno de estos rostros o uno de estos movimientos, que tenía que ver con qué. Con Blas Sinali, justamente, Carlos. Acá, exactamente. Este chico. Quizás lo podrá decir mejor un profesional, pero obviamente se nota la cara de enojado, desencajado, cara de decir no entiendo por qué estoy acá. Por eso se está empezando a hacer hincapié de que puede comenzar a partir del día de hoy, que es el día en el que se ha visto por primera vez a los rugbyers mediáticamente sin barbijo, esto puede empezar a resquebrajar en principio el pacto de silencio. Insisto, Blas Sinali es el único que no ha sido reconocido por los testigos que hasta ahora prestaron declaración en el juicio. Bien, Lucas, esto tiene que ver, lo que contaba Pablo y lo que decía Matías allí en Dolores, tiene que ver con qué puede llegar a pasar mañana cuando haya más información con respecto a lo que sucedió con Fernando Báez Sosa. En primera instancia hay que esperar a ver qué van a declarar mañana los testigos. Hasta ahora, como decía Pablo, nadie reconoció a Blas Sinali. Lo que sí hubo, y hay un detalle, que Patricia Liliana Gómez, que es una de las personas de salud que constató las lesiones de los acusados de los rugbyers, y te voy a decir de quién, de Comelli, de Thompson y de los 3 Pertossi. Ella fue quien revisó cómo estaban el estado de salud y lo que dijo hoy en las declaraciones fue: cuando revisé, aparte de los rugbyers, las lesiones que tenían en el cuerpo eran muy leves, ¿sí? Como que nunca se le dio una trompada, sino que son lesiones de una persona que se quiso defender. Como vos decías y veíamos antes, y creo que Pablo lo decía, lo de la data de muerte. Bueno, todo lo que es lesiones, hoy también los peritos declararon. Y lo que declararon fue esto, que las lesiones que tenían los rugby era muy leve a comparación de la que tenía Fernando. Bien, Matías, se dio directamente por descartada toda la información que aportó el perito la semana pasada, el perito de Tomei, el perito de la defensa de los rugbyers con respecto al horario. Porque hoy Burlando fue contundente. 5-7, Fernando Báez Sosa ya estaba muerto. Matías.
Sí, fue contundente el testimonio de la doctora Carolina Giribaldi La Rosa, que justamente estaba en la ambulancia que arribó al lugar tras ese llamado a las 5 y que en el recorrido tardó 7 minutos. Por eso esto de 5:07, sabemos que Fernando estaba muerto porque la doctora Carolina Giribaldi La Rosa lo que dijo es que cuando llegó al lugar no presentaba signos vitales y no respondía a ninguno de los estímulos, no tenía posibilidad de sobrevida. A pesar de que lo trasladaron al centro de salud más cercano para continuar con las tareas de rigor, pero ya no había nada más por hacer, y lo que dijo en su última expresión a la rueda de prensa, no había nada más por hacer cuando llegué al lugar. Bien. Por lo tanto, ya está confirmado que 5:07 estaba muerto, pero Fernando Burlando cree que fue antes de esa hora. Mati, antes de ir a más información y un último momento, recordemos, lo acabas de decir vos, el 18, refuerzan la seguridad en Dolores o reforzarán la seguridad en Dolores. Esto tiene que ver con la posibilidad de una concentración para recordar a Fernando Báez Sosa y la presencia